mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Llena este Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Todos los hermanos reunidos en casa, sabiendo que también no dejamos de celebrar nuestra escuela dominical. Aquí estamos con ustedes al aire. Vamos a tener una porción de la palabra del Señor. Lo encontramos en el Salmo 121. La palabra del Señor dice así, todos preparados con las Sagradas Escrituras. Lo encontramos en el Salmo 121. La palabra del Señor dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni te dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Una palabra preciosa, que el Señor nos prometa de guardarnos de todo lo malo que viene para nuestra nación, y por qué no decir para Sololar, pero el Señor es el que está con nosotros. Dios les bendiga. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte.
Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Como si lo fuerte, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Sí, para adorarte. Yo vivo para adorarte. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas, asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Puedes decirlo una última vez con toda tu fuerza. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, la gloria de tu nombre, Dios entre personas, bendita Trinidad. Dios persona, bendita Trinidad. El señor Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia, en la página número 16, nos presenta una ilustración que quiero tomar en este momento para entrar a la palabra que hoy quiero llevar
que el señor Thomas Jefferson y un grupo de compañeros iban recorriendo el país a caballo. Llegaron a un río que se había salido de su cauce. El río crecido había arrasado el puente. Los jinetes se vieron obligados a vadear el río, montando sus cabalgaduras, arriesgando sus vidas a causa de la fuerte correntada. Un viajero que pasaba por el lugar se detuvo a observar. Le dijo al señor Jefferson si podía él cruzar el río montando su caballo. Y el señor Jefferson le dijo con la cabeza: claro que sí. Cuando llegaron a tierra firme, uno de los compañeros del señor Jefferson le preguntó al viajero: ¿por qué eligió usted al presidente para pedirle este favor? Entonces aquel viajero le dijo: ni siquiera tenía idea de que él era el presidente de los Estados Unidos. Pero una cosa puedo decir, que yo veía en el rostro de todos un no, pero en el rostro del señor Thomas Jefferson yo veía un sí. Es importante ver que aún en el rostro de las personas se puede reflejar lo bueno que hay en él. No se equivocó el Señor cuando dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Hay expresión en el rostro, hay expresión en nuestra vida cuando hay algo bueno en nosotros. No cabe duda que eso fue lo que vio el viajero en la personalidad o en el rostro del señor Thomas Jefferson. Así que él con confianza se le acercó y le pidió le prestara su caballo para cruzar el río. En esta ocasión yo quiero llevarlo a considerar un pensamiento que está tomado del Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 14 y 15. Dos versículos de la palabra de Dios quiero leer. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: es de él de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dios bendiga esta lectura de la palabra de Dios. Es importante nosotros a primera vista comenzar a ver los detalles que el apóstol Juan menciona de nuestro Señor Jesús. Se veía en el rostro la naturalidad de la gracia que había en el rostro de nuestro bendito Señor Jesús. Por eso que yo le he titulado a esta parte de la palabra de Dios: irradiadores de gracia. Cuando nosotros pensamos en lo que era nuestro Señor, y con toda razón el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como yo imito a Cristo, así quiero yo que ustedes me imiten. Qué poderosa era la vida del Señor reproducida en la vida del apóstol San Pablo. Y él espera que esas mismas características se puedan reproducir en usted y en mí. Por eso el título de esta predicación es irradiadores de gracia. Estamos irradiando gracia, mostrando gracia, la gracia que el Señor también ha reflejado en nuestras vidas. Es interesante la manera de cómo el apóstol Juan nos está diciendo cómo era nuestro Señor Jesús. La palabra dice así, vuelvo a leer: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito
lleno de gracia y de verdad. Estas eran las características, era parte de la personalidad del Señor. Cuando la Biblia habla de Cristo como lleno de gracia, en realidad, hermanos, no nos queda más que ver el amor y la bondad, la misericordia, la belleza, el encanto que había en Él. Apreciamos nosotros esa manera de ser del Señor. Él era una persona llena de gracia. En otras palabras, la Biblia dice que era alguien lleno de amor abundante, de bondad, de misericordia, de belleza, de encanto. ¿Quién no quería estar cerca de Jesús? ¿A quién no le llamaba la atención estar cerca de Él? Pues los niños eran atraídos y cuando los niños iban a Él, los abrazaba con amor. Pero no solo eran los niños que se acercaban, también se acercaban los pecadores, también se acercaban las personas que habían perdido las esperanzas de que alguien les extendiera la mano, de que alguien les diera aprecio y amor. El Señor les brinda a ellos también un espacio en su corazón. Fue criticado muchas veces. Los fariseos y los escribas hablaban mal del Señor porque Él se relacionaba aún con los pecadores, pero porque su característica, su naturaleza era amor, era bondad, misericordia, belleza y encanto. Eso quiere decir lleno de gracia. Así era el Señor. Él era lleno de gracia. Tenemos que volver a esos tiempos, a los tiempos en que el Señor vivió. No eran tiempos mejores que hoy, no eran tiempos fáciles. Nosotros conocemos la presión del Imperio Romano y socialmente, no solo en el aspecto político, sino en el aspecto social, en el aspecto moral, había mucho que desear, había mucho que decir respecto a la condición en que vivían las personas en esos días. Sin embargo, en medio de esa situación, la Biblia dice que el Señor mostraba gracia en su personalidad. El momento que les rodeaba era un momento tenebroso y era un momento opresivo, como ya lo dije anteriormente. Había muchas normas, había muchas imposiciones, había expectativas planteadas por los hipócritas líderes religiosos de la época, y ese es el cuadro. Esa es la manera en que nosotros apreciamos la escena en los días en que nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor era lleno de gracia y de verdad. Es una declaración poderosa y preciosa que Juan está haciendo acerca de nuestro bendito Señor. Debe conmovernos, debe ponernos a pensar, debe hacernos reflexionar. Que alguien dirá, es bien difícil, los tiempos que vivimos no se prestan para expresar ese tipo de actitud. Pero el Señor nos enseña a que en los tiempos, en todos los tiempos de la historia humana, el creyente debe saber irradiar gracia. Y algo que tenemos acá es que el Señor tenía esa característica. Pero hay otro detalle que es importante también. Aquí el versículo dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, que ya expliqué. Y ahora dice, y de verdad. No, Él no solo tenía gracia, hermanos. Él no solo tenía bondad, misericordia, belleza y encanto, como se ha dicho, sino también dice, y de verdad. La palabra y o la letra I hace la diferencia entre las dos cosas que se quieren decir acerca de nuestro bendito Señor. Él era muy bondadoso, amoroso, pero también la Biblia dice que Él era lleno de verdad. Es importante, hermanos, que en tiempos tan conflictivos, en tiempos tan tenebrosos, en tiempos de tanta situación que uno desconfía en el liderazgo
como gubernamental, como eclesiástico, hay una característica que resalta del Señor, porque Él era lleno de gracia y era lleno de verdad. Y de eso quiero yo, hermanos, pensar en un momento lo que significa que es estar lleno de verdad. La verdad no es más, hermanos, que la realidad de que Él vivía. No podía predicar una cosa y vivir otra. Él no era de doble cara. Él vivía exactamente lo que Él predicaba. Él decía, pero vivía. Esa es la realidad. Dice, lleno de gracia y de verdad. Es importante eso. Y también, hermanos, diríamos que no había en Él engaño. No había engaño en Él, porque Él era Dios naturalmente. La Biblia dice que fue hallado sin pecado. No hubo engaño en su boca, ni hizo maldad. Eso es lo que dice, hermanos, Isaías 53. Él era perfecto en todo el sentido de la palabra, porque cuando algunos hablan acerca de las dos naturalezas en Cristo, que se dieron lugar el aspecto humano y el aspecto divino, que algunos le llaman como la unión hipostática o la unión de dos naturalezas. En realidad, hermanos, es incomprensible y hasta misterioso. No podemos entender, pero sí había en Él la naturaleza 100% de Dios y 100% humano. Eso es algo que aún nosotros y los grandes teólogos debaten, y algunos discuten cosas acerca de cómo es posible que en Él se anidaron las dos naturalezas. Pero es así. Lo único que sabemos por la palabra de Dios es que aquí dice, era lleno de gracia y lleno de verdad. No hubo engaño ni pecado en Él, ni mentira alguna. Por eso, esa es la gracia que irradiaba nuestro Señor. Recuerda usted que el tema de hoy es irradiadores de gracia. Porque al ver esto en el Señor, hermanos, a nosotros nos parece que si lo tomamos de la otra parte, hermanos, como eran los fariseos de la época de Jesús, nosotros vamos a darnos cuenta de que el Señor trajo una manera diferente de vivir, una manera distinta de ser. El sistema que estaban implantando los judaizantes o los fariseos y los escribas de la época, había muchas exigencias y reglas y normas que hasta cierto punto se convertían en el combustible que encendía el fuego de los fariseos. Nadie podía sobrellevar las cargas que imponían estos hombres religiosos en la época de Jesús. Pero Él vino con una diferencia, que los fariseos trataban de demostrar en su forma de ser que eran auténticos, religiosos o espirituales. Pero el Señor tuvo que reprocharles, tuvo que decirles directamente. Les habló y los trató como hipócritas, como sepulcros blanqueados. Los trató con dureza, y Él tuvo la solvencia de decir eso debido a que Él no solo decía, sino también vivía la gracia que se reflejaba en Él. Queridos hermanos, en este mensaje lo que queremos nosotros buscar y entender es que tenemos que saber nosotros que hoy somos también irradiadores de la gracia de Dios. Vamos a vislumbrar esa gracia, vamos a dar a conocer esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros también. Alabamos al Señor por ello. Hemos entendido entonces la primera parte de cómo era nuestro Señor y lo que decía Juan acerca de Él. Podríamos traer, hermanos, a nuestra memoria algunos aspectos también que tienen que ver con la expresión de la gracia del Señor. No olvidará usted lo que se presentó en aquel momento en relación a la mujer adúltera. Esta mujer fue sorprendida literalmente en el acto mismo de la
había transgredido la ley mosaica. Es en ese momento cuando recurren al Señor para provocar, para tentarle también, y le preguntan a ellos, al Señor Jesús, estos fariseos y religiosos, que qué se podía hacer con esta mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Usted sabe y recuerda lo que el Señor hizo. Dice que escribía en tierra, y cuando Él entonces se dirige a las personas, les dice: si alguno de ustedes se encuentra sin pecado, que le aviente la primera piedra, que le arroje la primera pedrada. Ellos, acusados por su conciencia, usted recuerda que se fueron uno por uno y desaparecieron de la escena. El Señor se dirige a la mujer adúltera y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí es donde nosotros comenzamos a ver la diferencia de las enseñanzas del Señor Jesús y las enseñanzas del Antiguo Testamento, específicamente en la época de los fariseos en los días de Jesús. Pero el Señor demostró su gracia al perdonar el abundante pecado de la mujer adúltera. No se me puede pasar por alto el texto que el apóstol San Pablo menciona en la carta a los Romanos: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el hombre se hunde en sus pecados, cuando el hombre se hunde en su maldad y dice: no hay esperanzas para mí, no hay remedio, solución para mi problema, el Señor le dice: yo tengo la solución a tu problema. No importa cuánto hayas caído tan bajo, no importa cuánto hayas pecado, mi gracia te cubre, mi gracia te sostiene y te levanta. ¿No le parece que nosotros como seres humanos somos incapaces de perdonar? Somos incapaces de tener bondad y misericordia. Más bien al cuadro tirado lo terminamos de hacer leña, como decimos en buen chapí. Nosotros tenemos una actitud diferente muchas veces. Asumimos actitudes contrarias y no se refleja la gracia bendita de Dios en nuestros corazones. Si a alguien hay que castigarlo, lo castigamos hasta lo último. Si a alguien hay que ponerlo en ridículo, lo ridiculizamos. Si a alguien hay que hacerle daño, pues estamos dispuestos hasta ir a las últimas consecuencias con tal de enseñarle algo. Pero la Biblia dice, hermanos, que no es el camino para hacer las correcciones en el carácter de alguien que ha caído en la maldad o en el pecado. La Biblia dice, hermanos, que el Señor demostró su gracia en el episodio de la mujer adúltera. Y es importante, no olvidemos eso. El Señor era lleno de gracia y de verdad. También nosotros podemos, hermanos, traigo a mi mente, y usted recordará, cuando murió Lázaro. Lázaro estaba enfermo gravemente. Enviaron para llamar al Señor y él no llegó en el momento que lo querían las hermanas en el lugar. No cabe duda que nosotros sabemos que él no llegó al lugar en ese momento, porque él sabía en qué momento llegaría a ese lugar y lo que tenía que hacer. Pero es algo que no entendieron Marta y María. Cuando el Señor Jesús llega al punto, las dos personas, las dos mujeres, Marta y María, le salen al encuentro y le dicen: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Recuerda usted estas palabras? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas palabras no suenan suaves. Estas palabras no suenan como diciéndole al Señor: Señor, gracias por haber venido, aunque tarde, bienvenido. No suenan estas palabras, o al menos Marta y María, al ver que el Señor venía recorriendo los caminos, al menos le hubieran ofrecido un vasito de agua, o hubieran esperado que Él se sentara. Pero me imagino que ellas estaban tan confundidas por lo que había ocurrido,
que reconocer que muchas veces perdemos la cabeza en algunos momentos de la vida. Tenemos que reconocer que cuando nos sentimos confundidos o hemos dejado de estar en contacto con Dios, como que nos importa quién esté frente a nosotros y le lanzamos palabras que muchas veces no debemos de lanzarles. En lugar de tenerle respeto, nosotros le faltamos el respeto a determinadas personas. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que llega el momento en que el Señor Jesús no tomó ese reproche. El Señor no tomó estas palabras como ofensivas a Él, sino Él toma otro camino y no se pone a discutir con ellas. Es interesante ese detalle, hermanos, que el Señor no discute con ellas. Él no dice, bueno, mejor me regreso, mejor ustedes debieran estar agradecidas por lo que yo estoy aquí. No, Él, hermanos, muy humildemente, Él toma la iniciativa de la conversación suave y sana con estas dos mujeres. Pienso que a Él nada le hubiera costado quitarle la vida a Marta y María en ese momento, pero no lo hizo. Hermanos, aquí nosotros tenemos que recordar que el Señor entendía bien, pero eso era parte de la gracia que Él tenía. Quiero avanzar un poco más debido a que el tiempo también nos apremia. Recordemos que el Señor irradiaba gracia. Le vuelvo a mencionar el caso de los niños. Cuando venían a Él los abrazaba y los niños querían estar con Él porque Él irradiaba gracia. También el Señor sonrió con los pecadores, caminó entre los pecadores. Pero si usted recuerda aquel evento cuando estaban en la cruz, aquel ladrón que le insultaba, aquel ladrón que le decía cosas, el Señor solo le respondió, o quedó callado, mejor dicho, no contestándole a los insultos de este hombre que era un ladrón y que era un malhechor y que estaba también colgado de la cruz. Cuando le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué permites esto? Y comienza a decirle cosas. Pero el Señor guardó silencio. Pero al contrario, al otro ladrón le dijo, hoy mismo, le dijo al otro señor que estaba también en la cruz, Él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vea, hermano, los cuadros de la vida del Señor que nos impactan en las reacciones. Yo no sé cuál es la reacción suya, cuál es la reacción mía, ¿verdad? Usted dirá, pastor, pero es que a veces no puedo soportar a mi hijo, a mi hija o a mi esposa. Es que hay cosas acá. Es que no puedo soportar al hermano también que asiste a la iglesia. Tenemos una actitud que no refleja gracia. Yo creo que hay muchos cantos que están dirigidos para personas que han perdido la realidad cristiana, de que les gusta el pleito, les gusta la discordia en la comunidad de Dios. Pero aprendamos hoy, hermanos, que nosotros vamos a irradiar gracia en donde quiera que estemos, en el tiempo que nos toque vivir. Dios quiera, hermanos, que en este momento, esta palabra, esta predicación nos pueda ayudar, que podamos seguir pensando en la bendita palabra de Dios, que Él era lleno de gracia y de verdad. La tercera parte que me gustaría y quiero dejarlo claro antes de cerrar esta parte, nosotros tenemos que saber qué pasa con esta gracia irradiada del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 y 16 de San Juan capítulo 1. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, es de Él de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir esta parte del versículo 16? Es que esa gracia se traslada, esa gracia nos llega, esa gracia llegó a Pedro, esa gracia llegó a Juan, esa gracia llegó a San Pablo, esa gracia llegó a los apóstoles y llegó a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, pero llegó también a las personas que fueron ganadas para Cristo. Esa gracia alcanzó a ellos y esa gracia lo alcanzó a usted y me alcanzó a mí. Por eso dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Alabamos al Señor por esto, hermanos. En realidad, la vida nos es alegre, la vida es bella, la vida es vida y la vida es perdón también. Cuando nosotros tenemos la gracia celestial, la gracia de Cristo, esas son las dádivas de Dios. La dádiva de la vida, la dádiva de la alegría, la dádiva de la belleza, la dádiva del perdón, la capacidad de perdonar a los que no son tal vez merecedores del perdón, pero les perdonamos. Porque la gracia nos ha alcanzado y podemos irradiar esa luz preciosa, esa gracia hermosa. Yo diría, hermanos, que nos hace mucho bien si nosotros no nos dedicamos a preocuparnos por las decisiones de los demás, por la vida de los demás. Cuando estamos llenos de gracia, ayudamos positivamente a los demás, pero no nos dedicamos a criticar, a censurar, a decir esto y lo otro de otros, sino sencillamente nos preocupamos por nosotros mismos para agradar a Dios. Es más fácil juzgar a los demás y juzgarnos menos a nosotros. Pero cuando nosotros, hermanos, nos fijamos más en nuestras actitudes que en los demás, estamos irradiando gracia de Dios. No sé si estoy siendo claro en la predicación de hoy. Cuando nosotros actuamos de esa manera, en pensar más en nosotros que en los demás, espiritualmente hablando, nos ayudará a llegar a la madurez cristiana. Nos ayudará, hermanos, a ser transformados en nuestra comprensión cristiana. Y también, hermanos, como dice San Pedro, creceremos en la gracia del Señor. Cuando ponemos nuestra atención en nosotros y no en los demás, porque muchas veces estamos más dedicados a señalar, a criticar a los que nos rodean, pero menos para fijarnos cómo estamos nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia, hermanos, y que podamos decir: Señor, es un tiempo de irradiar tu gracia, de irradiar tu belleza, tu luz y tu perdón, y que podamos reunirnos como familia, abrazarnos como hermanos, orar juntos como hermanos. Si ha habido desavenencia entre algunos en la familia, es tiempo de perdonar y pedir perdón y hacer una convocatoria familiar y orar al Señor y decir: Señor, aquí estamos como familia delante de ti, como iglesia estamos delante de ti. Así que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Por eso San Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El Señor nos ayude, hermanos. Si la gracia le ha alcanzado, hermano, sea humilde, no sea vanidoso, no sea orgulloso. Trate usted de llevar la vida con Dios y la vida de Dios. Tratemos, hermanos, de que las cosas buenas que nos enseña el Señor entren a nuestra vida, porque Él era un hombre lleno de gracia y de verdad. Quiero invitarlo en este momento, mi querido hermano, si le es posible a usted en este momento darme un tiempecito para que le demos gracias al Señor y que nos ayude a irradiar gracia, que es lo que nos falta en Guatemala. Muchos se preocupan por ellos, pero menos por el prójimo. Muchos están preocupados de cómo salir de este atolladero, pero no están pensando en los demás. Pero si usted está pensando en alguien, bendito sea el Señor. Si algo hay en su corazón en contra de alguien, usted dígale: Señor, ayúdame para desvanecer esta raíz de amargura
y poder amar al que no me ama. Hermanos, lleguemos al Señor en oración. Padre y buen Dios, maravilloso Salvador, en esta hora, Señor amado, te doy gracias por la palabra que tú has dado a mí, porque primeramente me edifica, me construye, me hace, Señor, desarrollar mi mente al saber cómo eres tú, Señor. Tu palabra dice que eres lleno de gracia y de verdad. No hay engaño, no hay fraude en ti, todo es luz, es perfecto. Pero lo más hermoso que tu palabra dice que eso nos alcanzó a nosotros también, llegó a nosotros el día que te entregamos nuestra vida. Padre, bendice al hermano, a la hermana que está ahí en su casa viendo este mensaje, oyendo este mensaje, que pueda ser de mucha utilidad, que no lo tomemos a mal, sino que lo tomemos para que podamos ser edificados cada día en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas,
hermanos, agradecidos estamos con Dios por estar al aire esta escuela dominical de la iglesia Monte Abasán Central de Sololá. Agradecemos a Dios por la palabra que ha compartido nuestro hermano pastor Julio Morales, que ha sido para nosotros una bendición. Esperemos para todos los oyentes y así también vamos a orar para despedirnos de este servicio. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar atentos, escuchando la palabra del Señor que nuestro hermano pastor siempre está dispuesto a compartir en los tiempos que estamos viviendo, pero esperamos en Dios que muy pronto vamos a estar en nuestra iglesia alabando y glorificando el nombre del Señor y saludarnos los unos a los otros. Oremos por la palabra que en esta hora nos han compartido. Padre bendito, estamos muy agradecidos delante de ti, mi buen Dios, porque tú has sido un Dios fiel, un Dios amoroso, Padre, que tu palabra, Dios eterno, no regresa vacía en la vida de los hermanos y amigos que han escuchado este mensaje, Padre bendito. Muchas gracias por este domingo, que hoy, Padre, celebrando un culto aquí en este medio de comunicación. Te agradecemos, Padre celestial, por tu palabra que ha sido compartido, que todo esto sea para la honra y gloria de tu nombre. Tu palabra nos dice que después de la tormenta viene la calma, y esa es nuestra esperanza y nuestra seguridad de esperar, Padre bendito, que ya muy pronto estaremos en la iglesia alabando y glorificando tu santo y maravilloso nombre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.